Sí, ¿la culpa fue de Kevin Magnussen o alguien tiene alguna duda? Bienvenidos al capítulo 10 de Escudería MX. Sean bienvenidos al capítulo número 10 de Escudería MX, el podcast en el que hablamos de lo más hot y lo más actual de la Fórmula 1. Yo soy Omar Ortega y bueno, pues hoy con un capítulo muy entretenido y especial porque tenemos muchísimo de qué hablar luego del Gran Premio de Mónaco. Híjole, un gran premio que nos deja mucho que pensar, no solamente por el estado del campeonato, porque vamos a analizar no solamente la victoria de Charles Leclerc, y no solo la victoria, sino lo que deja o lo que representa ahora para el Mundial de la Fórmula 1, este triunfo de Ferrari y esta derrota de Red Bull en el Principado, sino que además vamos a hablar del incidente que marcó la carrera en la primera vuelta y que dejó fuera a Sergio Pérez después de un encontronazo ahí, bueno, más bien de un toque ahí que tuvo con el piloto de Haas, Kevin Magnussen, y con Nico Hülkenberg posteriormente. En un fin de semana que ya de por sí era caótico para el mexicano después de una muy mala quali. Pero antes de comenzar con esos temas, vamos a recomendarles que vayan a nuestras redes sociales, Escudería MX en Facebook y Escudería F1MX en Instagram, en donde estamos siempre pues informando y comentando y platicando y generando este foro de información y esta comunidad de fanáticos a la Fórmula 1 en donde todos y todas son bienvenidos. Bueno, ¿cómo le fue a Sergio Pérez? Es la primera, generalmente esta sección la pasamos al final, pero hoy, ¿cómo le fue a Checo? Sergio Pérez fue protagonista del Gran Premio de Mónaco desde el principio. Y vamos al principio, desde la quali. No anduvo bien en quali, anduvo muy, ¿cómo decirlo? El auto no estaba a punto, él mismo se quejaba de que el auto y la puesta a punto no era la adecuada. Y termina en un lugar 18 que ya de por sí era preocupante. ¿Por qué? Porque aunque el auto no ande bien, porque no anduvo bien ni para Checo ni para Max, recordemos que Max incluso decía que el auto se resbalaba demasiado, que era inestable, se pega incluso contra el muro y se pierde la oportunidad de ir por la pole o de pelear por la pole. Pero Sergio Pérez, quedando detrás de Logan, preocupante ya. Y el incidente con el que abrimos el Gran Premio de Mónaco con los dos Haas no hubiera tenido lugar si los dos Haas, por cierto, no hubieran tenido una infracción de DRS en la quali. Ojo, y vamos a ponerlo en la mesa rapidísimo. Habían terminado 12 y 15 respectivamente, adelante de Checo. Después de la quali, después de la calificación, vienen los comisarios y los inspectores a revisar los monoplazas y encuentran que en los alerones traseros de los Haas, de ambos pilotos, la pieza que se abre, ¿no? Esta parte del alerón que se abre para activar, cuando se activa el DRS, pasaba del límite de los 85 milímetros y los penalizan y van para atrás de Sergio Pérez en el 19 y en el 20. Sergio sube al 16. ¿Qué es lo que pasa? Que ya en la arrancada, y lo vimos ahí en reels de redes sociales una y otra vez, Kevin Magnussen tiene este incidente en el que le pega a Sergio Pérez buscando un espacio que no existía, la verdad, un espacio inexistente que él aseguraba que había encontrado y que tenía, pero que bueno, en una maniobra muy arriesgada y en una maniobra la verdad es que súper agresiva va y toca a Sergio Pérez y se iban de corbata a Nico Hülkenberg, arruinando la carrera de todos, de los tres, de ambos Haas y de Sergio Pérez. ¿Qué es lo que pasa? Y primero que nada, lo bueno aquí, lo positivo es que los pilotos salieron bien. Porque la verdad es que cuando ves un incidente de ese tipo y sobre todo considerando los antecedentes que hay en la Fórmula 1, con un choque de este tipo lo primero que pasa por la cabeza de todos es que esté bien el piloto y sobre todo pues en este caso los mexicanos dijimos que esté bien Sergio Pérez, todos, o sea, ahí sí en general, nada contra ni Nico ni contra Kevin Magnussen, en general son pilotos y la integridad de todos nos preocupa. Los vimos salir de pie. Sergio Pérez afortunadamente bien, sale de pie, sale caminando. Él dice que está en cuanto a su integridad bien. Pero ¿qué es lo que pasa después? Ya en las entrevistas, después de la carrera, o durante la carrera, porque fueron después del accidente, viene Kevin Magnussen a culpar a Sergio Pérez sobre este incidente en las primeras curvas dentro de la primera vuelta que mandó a bandera roja al Gran Premio de Mónaco. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a escucharlo. Estaba con mi parte delantera alineada con la trasera
de camino al casino, y él no me ha dejado nada de espacio en el interior, y yo estaba ahí. Esperaba que él dejara un ancho de coche porque estaba ahí, porque no he salido de la nada. En la salida de la curva 1 estaba ahí. Sorprendido de acabar en el muro porque había sitio a su izquierda. Él contaba con que yo desapareciera. En la salida de la curva 1, con la subida al casino, tenía la delantera a la altura de la trasera de Pérez. Él se ha ido hacia el muro se mete un poco hacia la pista, y no sé si es que no me ha visto o qué, pero se ha ido hacia el muro, y yo he contactado con el muro y con él a la vez. Supongo que no me ha visto, pero simplemente no puedo desaparecer. Si lo vemos fríamente, pues claro, Kevin Magnussen ya tiene parte, como él lo dice, parte de su monoplaza ya estaba adentro del espacio a la altura del monoplaza de Sergio Pérez. Sí, Kevin, pero a ver, esa no es una recta. Esa no era una recta, y si vemos esa parte del circuito no es una recta como tal. Tiene una especie de giro primero, es una zona en subida que va ligeramente hacia la izquierda, tiene un pequeño giro, un ligero giro a la derecha y después termina girando hacia la izquierda otra vez. ¿A qué voy? El espacio que Kevin Magnussen vio era inexistente porque aunque él argumenta que parte de su auto, la parte frontal, ya estaba adentro, a la altura del monoplaza de Sergio Pérez, era el muro el que por sí mismo se iba cerrando. No había el espacio que dice Kevin Magnussen que vio. Además culpa a Sergio por no dejarle el espacio. Oye, pues son carreras, no te va a dejar pasar. Obviamente es muy diferente decir se me cerró. Sergio Pérez no se le cierra agresivamente como Kevin Magnussen sabe hacerlo, por cierto, porque tiene ya varios antecedentes Kevin Magnussen de ser un piloto marrullero que juega sucio. Y no nos tenemos que ir muy lejos, no nos tenemos que ir a la maniobra que le hizo a Nico Hülkenberg hace muchos años, que los enemistó por un periodo. Nos podemos ir aquí mismo a Miami, en donde recibió varias penalizaciones por la forma de defenderse de Lewis Hamilton para ayudar a su compañero de equipo Nico Hülkenberg, que en ese momento, trabajo en equipo, jugó sucio como quiera, ¿no? Y la verdad es que Kevin Magnussen, no sé qué esperaba, ahora sí que no sabemos si esperaba que Sergio Pérez levantara y lo dejara pasar. Si Sergio Pérez deja el espacio y se abre al otro lado, tenía a Nico Hülkenberg. O sea, realmente ahí el movimiento que hace Sergio, por la forma en la que el circuito se inclina hacia la izquierda para después girar a la derecha y volver a girar a la izquierda de manera ligera, pero hacer este movimiento, Sergio Pérez iba siguiendo la trayectoria que necesitaba seguir. Naturalmente después iba a acercarse cada vez más al muro para girar y después otra vez darle a la izquierda. Entonces, ahí Kevin Magnussen culpando a Sergio Pérez, la verdad es que muy mal. Y se salva porque no hubo ninguna penalización. Pero bueno, primero vamos a escuchar lo que dijo Sergio Pérez, porque también el mexicano reaccionó y obviamente el mexicano lo dijo pues bastante agresivo y bastante innecesario. Curva 2, ¿no? Vuelta 1, peleando la posición 20 o la 19 y la 18. Totalmente innecesario con 78 vueltas por delante. Pero bueno, Kevin Magnussen ahí realmente muy mal. Vamos a escuchar lo que dijo Sergio Pérez porque también reaccionó a este incidente. Un impacto fuerte, un poco de dolor de cabeza, solo un poco de molestia general, pero estoy más molesto con el auto, ¿no? Cuando vi cómo terminó, era totalmente innecesario. Primera vuelta estás peleando por el 20º lugar y no tener que ir tan al límite y no soltar el acelerador. Me pareció muy peligroso y fuera de contexto total en la Fórmula 1. Era increíble, ¿no? Porque estas maniobras las he hecho en mi carrera más de 200 veces y hay un momento donde eres el coche de atrás y solo tienes dos opciones: tener contacto o soltar, ¿no? Porque al final el auto de adelante es el que manda y no había para dónde ir al final. Increíble que no se haya investigado. Y bueno, ahí está la reacción de Sergio Pérez.
a este incidente que al final no hubo penalización para nadie. Y ojo, que ahí Kevin Magnussen se salva porque está a 2 puntos de la superlicencia de tener una sanción de un gran premio por lo que hizo en Miami. Y la verdad es que se salva, tampoco hubo sanción para Sergio. La FIA declara que es un incidente de carrera y ya, pero ¿y si ese incidente de carrera hubiera sido al revés? ¿Qué pasaría si hubiera sido Checo el que le pega a Kevin Magnussen? No, bueno, y ni siquiera a Kevin, ¿qué pasaría si Checo es el que le pega así a un británico? Sanción para Checo, claro, parece que a la FIA sí le importa qué idioma hablas como piloto o de qué colores son los colores de tu bandera. Porque, ojo, aquí no hubo penalización, incidente de carrera. Y si hubiera sido Alonso, y si hubiera sido Sainz, y si hubiera sido Checo, otra cosa hubiera sido y a lo mejor estaríamos con un Checo acribillado por la prensa europea, la holandesa, la inglesa, que cómo lo acribillan, que ya lo están acribillando de por sí, con un Checo Pérez acribillado y con un Checo Pérez sancionado, con menos puntos de la superlicencia, que también está cerca por ahí de una sanción. Pero bueno, a final de cuentas, el incidente queda ahí y Sergio Pérez se termina perdiendo la posibilidad. Estaba difícil partiendo desde el 18, estaba difícil que se sumara a la zona de los puntos y que rescatara algo, pero bueno, por lo menos salir e intentarlo hubiera valido la pena para Sergio Pérez en un gran premio que, como decíamos previamente, gana Charles Leclerc. Y ahí vamos al siguiente tema porque después vamos a ir a ver cómo se configura el standing después de este incidente de Sergio Pérez y después de la victoria de Charles Leclerc. Leclerc gana la carrera de Mónaco por primera vez después de que ya en el pasado no se le había hecho esta victoria en casa y ante su gente, con 2 pole position ya en el pasado, en el 21 y en el 22, y finalmente se le dio a Leclerc en una carrera y en un fin de semana que es el polo opuesto. Leclerc dominó todo el fin de semana desde las prácticas, dominó en la quali, hizo un gran tiempo de 1:10.270. Y al final de cuentas se lleva la victoria desde la curva 1 de la primera vuelta con una gran arrancada, defendiendo muy bien y muy limpio la posición contra Piastri. En la segunda arrancada también lo hace muy bien y marcando el ritmo, incluso se le veía cómo estaba, porque además hay que destacar algo, gestiona el neumático después de la bandera roja, va y entra, hace el cambio de neumático y se lleva toda la carrera con un juego de neumáticos duros, lo cual nos habla de una gran gestión de los neumáticos sin necesidad de volver a parar y apretó hasta el final, ¿no? Iba ahí pegadito de Piastri de este trenecito que se hizo Leclerc, Piastri, Sainz y Norris, y al final, ya cuando se terminaban las vueltas y faltaban 15 vueltas, apretó cuando tuvo que apretar y termina 7 segundos después de Oscar Piastri, que también muy merecido el podio, y también Carlos Sainz, muy merecido el podio, trabajando en equipo como lo anticipó en la quali o en la post-quali del Gran Premio de Mónaco. Y esto, desde luego, pues es un resultado que nos deja varios puntos que ver. El primero, y yo lo digo así como lo veo, tenemos mundial. Y ojo, lo decía al principio, creo yo que el favorito al título sigue siendo Max Verstappen y sigue siendo Red Bull. Yo sí creo, no diría que ya lo tienen perdido, pero no es 2023 o 2022 en donde pasara lo que pasara, ellos estaban en otra liga. Hoy hay quien se está acercando desde hace mucho tiempo. Lo de McLaren y la forma en la que se ha acercado y ha evolucionado viene desde el año pasado, y Ferrari también dando pasos importantes, no solamente en cuanto al monoplaza y en cuanto al funcionamiento de los autos, sino yo creo que muy importante en cuanto a lo psicológico de los pilotos, porque por otra parte en Red Bull hay cierto nerviosismo, lo que creo yo que lo que le pasa a Max en la quali y la forma en la que con un auto que no andaba bien se pega contra el muro también es reflejo del nerviosismo que hay dentro de Red Bull, un equipo que desde el principio del año se desestabilizó por los chismes internos, que está viendo cómo sus competidores, si bien siguen sin superarlo, pero se le están acercando, y eso naturalmente creo yo que genera un nerviosismo que no existió en todo el año pasado ni en el antepasado. Y esto no significa que Red Bull ya no sea superior. Yo creo que Red Bull sigue siendo superior, pero ya no por tanto como en años anteriores. Y esto de inmediato nos genera, la verdad es que a los que nos gusta la Fórmula 1, mucha emoción, porque sí, y así lo veo yo,
hay mundial. Vamos a ver cómo siguen las carreras. La verdad es que en Canadá yo puedo pronosticar que Max Verstappen va a salir con todo a recuperar lo que acaba de perder, no solamente en este Gran Premio, sino lo que perdió hace par de semanas en Miami, y para recuperar este dominio avasallador que tenía en el pasado. Pero el resto de los equipos, Ferrari y McLaren, pues no se van a dejar, más ahora que saben y que ya tienen en las manos las pruebas para demostrar que se pueden acercar. Ya no es Australia en donde Sainz gana por una falla mecánica. Ya es Miami en donde se gana por un buen funcionamiento con un toque de suerte por el safety car, y ya es Mónaco en donde se le gana desde la quali a los Red Bull. Y esto, como lo decíamos, pues mueve los standings. Vamos a los standings porque Sergio Pérez pues cae varias posiciones en el campeonato de pilotos ahora que pues pierde la posibilidad de sumar. Y esto deja a Charles Leclerc en el segundo lugar. Max Verstappen con 169 puntos como líder absoluto. Leclerc con 138, recortando la distancia 17 puntos de lo que llevaba Max Verstappen. Luego Norris, 113, también ya ganador de una carrera. Sainz con 108 y luego Sergio Pérez en el quinto lugar, desde el tercero con 107, cae hasta el quinto. Piastri con 71, Russell con 54, Hamilton con 42, Fernando Alonso con 33, Tsunoda con 19, cerrando el top 10 en el caso del campeonato de pilotos. Y luego, en el caso del campeonato de constructores, si bien no se mueven las posiciones, se reducen tantito las distancias porque lo decíamos, ¿no? Red Bull deja de sumar puntos importantes porque Max Verstappen termina en el sexto lugar y Sergio Pérez no termina. Y entonces queda como líder Red Bull con 276, 252 puntos en segundo lugar para Ferrari. Luego viene McLaren con 184, Mercedes con 96 y ya después de ahí Aston Martin con 44, RB Visa Cash con 24, Haas con 7 sin sumar, desastroso el fin de semana para Haas, bueno, la carrera para Haas. Williams con 2, Alpine con 2 porque Gasly rescata un puntito ahí al final. Y Kick Sauber hasta ahora el único equipo que no ha sumado después del Gran Premio de Mónaco, 0 puntos en el último lugar. Así que las cosas se ponen calientitas ahí en el campeonato de pilotos y de constructores en la Fórmula 1, y creo que esto pues son buenas noticias, reitero, son buenas noticias porque las cosas se van a poner interesantes y veremos qué tan lejos o qué tanto más bien se siguen acercando tanto Ferrari como McLaren. Yo pronostico, creo yo, que si saben trabajar en equipo, tanto en Ferrari como en McLaren, le pueden seguir haciendo daño a Red Bull y le pueden seguir acortando distancias. Ojo, y reitero, no, seguimos hablando de acortar distancias, seguimos hablando de que Red Bull está en primer lugar. No dejemos de quitar el dedo en el renglón, que es el primer Gran Premio en el que Max no logra la pole. Son la mayoría, pero ojo, que ya es terminado este primer tercio del campeonato. Si miramos al primer tercio del campeonato pasado, había una ventaja muy grande, había un dominio avasallador, que este año, si bien sigue siendo un dominio y una ventaja, es mucho más corta que la del año pasado y que el antepasado. Bueno, en Jóvenes Pilotos esta semana, híjole, Pato O'Ward se queda cerquitita de ganar las 500 millas de Indianápolis, una carrera en la que ya estuvo cerca de ganar en el pasado, y otra vez Pato, se quedó a nada en una carrera muy emocionante, un carrerón de verdad del mexicano, del regiomontano, que pues viene de atrás en esta carrera y que hay que recordar, llegó a estar en el lugar 16 en algún momento en esta histórica carrera en el mítico óvalo de Indianápolis. Se puso líder con el Arrow McLaren y en el último giro, luego de una feroz pelea contra Joseph Newgarden, que gana igual que el año pasado, pues se ve superado por este piloto de Penske que recupera el primer lugar para cruzar así la bandera de cuadros en el primer sitio, apenas a 0.342 milésimas antes que el piloto de Arrow McLaren. Y bueno, pues es la segunda vez que vemos a Pato cerquitita de la gloria en Indianápolis. Recordar que en 2022 también estuvo muy cerca.
En esa ocasión, pues bueno, le ganó Marcus Ericsson, que lo recordamos en la Fórmula 1 también, en la última vuelta también, una carrera que se definió también en la última vuelta, y ahora pues es superado por Joseph Newgarden, que pues ya es el primer ganador consecutivo de Indy 500 desde que lo hizo hace 22 años Helio Castroneves, y pues así le da a Roger Penske una victoria récord número 20 en este que es uno de los mayores espectáculos de carreras. Piloto nativo de Tennessee que supera así a Pato O'Ward, el regiomontano mexicano, que de verdad muy muy cerca, y al final lo vimos pues romper en llanto. La verdad estaba desconsolado, estaba abrazándose ahí con su equipo de mecánicos y su staff, todos ahí tratando de darle ánimos al mexicano, que bueno, lo declara, estuvo muy 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 cerca y lo decía muy frustrante. Al final también de alguna forma no satisfecho, pero contento porque supo que dio una carrera de verdad de campeones, pero desde luego desilusionado y decepcionado por el resultado final. Vemos que bueno, pues Pato, la verdad es que se saboreó la gloria y supo que estuvo cerca. Híjole, Pato, aquí a nombre de Escudería MX te decimos, va a llegar tu momento, y la verdad es que la carrera que hizo Pato O'Ward en Indianápolis, pese al resultado, creo yo que, y comparto el sentimiento que veía de mucha gente en las redes sociales, el sentimiento es de orgullo, ¿no? Pese al resultado, la gente aplaudió a Pato y publicaban y hacían viral el video donde está llorando y decían todos, vamos Pato, estamos orgullosos. Creo yo que sí se comparte el sentimiento, y de verdad es que Pato no queda duda de que va a llegar muy lejos. Es un gran piloto, lo hemos dicho aquí en Escudería MX en el pasado, lo platicábamos con el Chapulín Díaz, que es un piloto que puede llegar a la Fórmula 1 en el futuro si él realmente lo sabe hacer, porque las cualidades las tiene, y la forma en la que peleó por esa victoria, que no se da, pero la forma en la que fue a buscarla y en la que vino de atrás para poner en predicamento a Joseph Newgarden y regalarnos a todos los fans esa última vuelta de alarido en Indianápolis, nos demuestra que tenemos de verdad en México, en la Indy, un pilotazo. Pero bueno, nos vamos despidiendo de este capítulo de Escudería MX, no sin antes ir con los horarios del siguiente Gran Premio, que es el Gran Premio de Canadá. Vamos con los horarios porque tenemos una carrera en Montreal dentro de 15 días. Ya no es esta carrera dentro de la siguiente semana como había sido en el pasado. Tiempo de México a las 11:30 del viernes 7 de junio, las prácticas 1 y las prácticas 2 a las 3 de la tarde del viernes 7 de junio. El sábado 8 de junio, las prácticas 3 a las 10:30 de la mañana y la quali a las 2 de la tarde del sábado 8 de junio. Y finalmente la carrera el domingo 9 de junio a las 12 del día, tiempo de México, para que bueno, pues, se preparen algo de almorzar y disfruten en familia y con amigos o con quien ustedes quieran de esta carrera en Canadá, que es la 9ª del año, ya cerca del verano y ya cerca de la primera mitad, terminando más bien el primer tercio del año. Pues las cosas se ponen cada vez más interesantes. Nos vamos, no sin antes recordarles que vayan a las redes sociales que aparecen aquí en la pantalla, Escudería MX en Facebook y Escudería F1 MX en Instagram. Yo soy Omar Ortega y aquí les digo hasta la próxima.